Un circuito es una interconexión de componentes eléctricos que transportan corriente eléctrica a través de por lo menos una trayectoria cerrada. Un ejemplo de circuito eléctrico simple es el presente en una linterna. En él se presenta una fuente de energía, la pila o batería, los conductores y un elemento que consume energía, la lámpara. En la figura de la izquierda se ve cómo sería el gráfico físico. En cambio, en la figura de la derecha se ve el diagrama esquemático que lo representa. Existen distintos tipos de circuitos. En los circuitos series, un componente está a continuación del otro y la corriente circula por todos ellos de la misma manera. En cambio, en los circuitos paralelos, como el del medio, los componentes están puestos uno al lado del otro y lo que tienen en común es la tensión de alimentación. Existen circuitos mixtos donde se mezcla la componentes en serie y en paralelo como se muestra en la figura de la derecha. En un circuito serie, los elementos se disponen uno a continuación del otro. Hay un solo camino para la circulación de la corriente eléctrica. Por todos los elementos que lo conforman circulan la misma intensidad de corriente. Un ejemplo típico son las guirnaldas navideñas más simples. En ellas están conectadas una a continuación de la otra. Si deja de circular corriente por uno de los elementos, por ejemplo que se rompe una lámpara, deja de circular corriente por todos. En los circuitos paralelos, los elementos se disponen de modo que los contactos de cada elemento se conectan con los de los demás. Y los dos contactos que quedan en la batería o dispositivo generador de energía eléctrica. Todos los elementos tienen la misma tensión. Un ejemplo típico de circuito en paralelo es las instalaciones eléctricas domiciliarias. A todos los artefactos y enchufes llegan los mismos 220 volts. La figura de abajo ilustra un circuito de una casa. Se puede ver que la alimentación de 220 alimenta todos los elementos uno al lado del otro. También se puede observar que cada elemento tiene un interruptor en serie con él. O sea, todos están conectados en paralelo, pero en serie con el interruptor que los enciende o desconecta. Se denomina resistencia equivalente de una asociación de resistencias respecto a dos puntos, aquella que conectada a la misma diferencia de potencial demanda la misma intensidad de corriente. En una asociación serie, todas las resistencias son recorridas por la misma corriente. Como se muestra en la figura de la izquierda, la resistencia R1, R2 hasta Rn están colocadas una atrás de otra, por ella circularía la misma corriente. En la figura de la derecha se ve que RAB vendría a ser la resistencia equivalente de la asociación de resistencia R1 hasta Rn para los puntos AB. La resistencia equivalente entre los puntos AB, en este caso, sería la suma de las resistencias que están en serie. O sea, RAB es igual a R1 más R2 hasta Rn. En una asociación en paralelo, todas las resistencias tienen aplicada la misma tensión. Se puede ver en la figura de la izquierda que R1, R2 hasta Rn están todas conectadas en el mismo extremo A y en el mismo extremo B. La resistencia RAB sería la resistencia equivalente de la asociación de resistencias de R1 hasta Rn. En este caso, el valor de la resistencia equivalente RAB se obtiene
de la suma de las inversas de las resistencias. Esto quiere decir que 1 sobre RAB es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 hasta 1 sobre Rn. Casos típicos de resistencia en paralelo son, por ejemplo, cuando se tienen dos resistencias en paralelo. En este caso tenemos solo R1 y R2. La resistencia equivalente a RAB entre los puntos A y B de esta asociación de resistencias sería el producto de la resistencia dividido en la suma de la resistencia. Esto quiere decir que sería R1 por R2 dividido en R1 más R2. Siempre la resistencia equivalente de resistencias en paralelos tiene un valor inferior a la menor de las dos resistencias. Si por ejemplo tenemos K resistencias iguales en paralelo, la asociación de las resistencias sería igual al valor de las resistencias dividido en el número de resistencias en paralelo. O sea que la resistencia equivalente a B es igual a R sobre K, ya que todas las resistencias tienen el mismo valor. Hay distintas formas de asociación de resistencias, como se pueden ver en este ejemplo. En el ejemplo A, que es el superior, tenemos la resistencia R1 y R2 en paralelo. También tenemos la R3 y la R4 en paralelo. Y por último tenemos en serie estos dos paralelos. La resistencia equivalente entre el punto A y B lo podemos obtener como primero obtenemos el paralelo de R1 con R2, a continuación obtenemos el paralelo de R3 con R4 y por último sumamos la resistencia equivalente de ambos paralelos. En el caso B, que es el del medio, en este caso la resistencia R1 y R3 están en serie, la R2 y R4 están en serie, y estas dos series están en paralelos entre sí para dar la resistencia equivalente total. Lo que tenemos que hacer es sumar R1 con R3, sumar R2 con R4 y por último obtener el paralelo de estas dos series que calculamos. En el último ejemplo, en el caso C, que es el inferior, tenemos la resistencia R1 con R2 en serie y esa serie está en paralelo con R3. Todo este paralelo está en serie con R4. Entonces lo que tenemos que resolver en este caso primero es la serie de R1 con R2. A continuación resolvemos el paralelo de R1 más R2 con R3. Y por último le sumamos la serie de R4. Aquí se ve un ejemplo de cierta complejidad. En este caso, conviene ir resolviendo el circuito por partes para obtener la resistencia equivalente. Lo primero que podemos hacer es calcular la resistencia equivalente de la rama de arriba. En este caso le llamaremos RA. RA va a ser igual a la serie de R1 más el paralelo de R2 más R3 más R4 unido en serie con R10 que estaría sumado. Por otro lado, en la rama de abajo tendríamos R5 en serie con el paralelo de R6 con R7, ese circuito en serie con R8 más R9. Por último, tenemos que resolver el paralelo de todo el circuito de la rama superior con todo el circuito de la rama inferior. En este caso, la resistencia equivalente será el producto de RA por RB dividido en la suma de RA por RB.
La resistencia total se podría haber obtenido en forma más simple, colocando toda la expresión de una sola vez. Existen circuitos típicos que son importantes conocer a la hora de analizar circuitos eléctricos. Uno de ellos es el divisor de voltaje. El divisor de voltaje es un circuito de resistencias en serie, donde el voltaje de salida, medido en una de las resistencias, es una fracción fija del voltaje de entrada. La razón de la tensión de entrada y salida está determinada por las resistencias del mismo. Se puede ver que la tensión V1 correspondiente a la resistencia 1 es igual al valor de R1 dividido en la suma de R1 más R2 multiplicado por la tensión total de entrada V. La tensión en la resistencia 2, V2, es igual a R2 dividido en la suma de R1 más R2 multiplicado por la tensión total de entrada V. Si R1 y R2 fueran iguales, la tensión V1 y V2 serían iguales y serían la mitad de la tensión de alimentación. Manejando los valores de R1 y R2, podemos determinar cuál es la tensión en las mismas. Otro circuito que se suele utilizar es el que se conoce como divisor de corriente. Un divisor de corriente es un circuito de resistencias en paralelo, donde la corriente de salida medida en una de las resistencias es una fracción fija de las corrientes de entrada. La razón de las corrientes de entrada y salida está determinada por las resistencias. En este caso, la corriente I1 es igual a R2 dividido en R1 más R2 por la tensión de entrada I. La corriente I2 es igual a R1 sobre R1 más R2 por la corriente de entrada I. Como en el caso anterior, manejando los valores de R1 y R2, puedo encontrar tanto en I1 o en I2 una fracción determinada de la corriente de entrada I.